Vamos a leer va a ser fácil de encontrar esto, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 y 2. Ahí, apenas abrimos la Biblia, va a ser bien sencillo de encontrarlo. Génesis, capítulo 1, versículo 1. Esto, no sé si alguno lo ha vivido en algún momento, pero nos pasaba que había que decir en la escuela dominical algún texto bíblico de memoria. Este era el caballito de batalla, ¿no? Pues era fácil. Y Juan 3:16 eran los dos primeros que salía. El que habló primero lo dijo, ¿no? Pero es bueno que ahora lo podamos leer juntos y podamos hablar acerca de este gran principio de todas las cosas. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias porque podemos estar en tu casa. No hay lugar más lindo que estar, Señor, en tu presencia. Anhelamos, Señor, el poder escucharte, el poder bendecirte, el poder sentir tu presencia en esta mañana, en este lugar. Y Dios Santo, sabemos que tú nos quieres hablar, no por ninguna palabra que yo pueda decir, sino porque tu Espíritu Santo es el que conoce nuestro corazón, el que sabe lo que ocurre en nosotros, sin que lo declaremos, sin que lo digamos. Tu Espíritu escudriña lo más profundo de nuestro ser, y en esta mañana tu Espíritu nos esté hablando a cada uno de nosotros, Señor, y bendiciéndonos, Señor, con tu preciosa palabra. Te damos gracias, nos ponemos en tus manos, queremos escucharte, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen sus asientos. Seguramente alguno se va a acordar que parte de estas palabras, sobre todo el versículo 2, era un coro. Hace muchos años se cantaba un coro que decía, que arrancaba ahí: en el principio el Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan? Somos pocos los que nos acordamos. Eso quiere decir que tengo mucha memoria o los años van pasando. Pero decía: en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo, muy bien Hilda, dentro de mi corazón. Algunos nos acordamos, sí. Muy lindo coro, y nos decía esto justamente de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, en el principio, en donde no había nada o donde estaba todo desordenado y vacío. No es la habitación de ninguno de los chicos, de los jóvenes, pero que estaba desordenado y vacío, podría llegar a serlo. Este es un texto lema a veces. Entonces, había allí un momento especial donde empezaba todas las cosas, y yo quiero remitirme a ese momento especial donde todo empezaba, porque en ese comienzo estaba el Espíritu de Dios. Y quiero que tengamos presente esto en lo que vamos a hablar ahora, porque vamos a hacer un recorrido por la palabra. En ese principio estaba el Espíritu de Dios obrando allí. Si no hago lío, ahí estamos. En el principio el Espíritu de Dios. Tercera persona del singular. Tercera persona del singular. ¿Cuál es la tercera persona del singular? Correcto. A ver si sale. Él. La tercera persona del singular es él, el pronombre, ¿no? Es un pronombre. Y nosotros hoy vamos a analizar un poquito lo que es el pronombre personal, y para mí es una cuestión semántica. Lo vamos a ver alrededor de lo que vamos a ir analizando en la palabra del Señor, pero vamos a hablar acerca de la tercera persona del singular. Bien, vamos a hacer un recorrido bíblico acerca de algunas palabras que he tomado yo a mi entender, que nos puede ir orientando acerca de lo que es el Espíritu Santo. Y quisiera que lo podamos ver en el Espíritu en el transcurso de la palabra de Dios. No de lo que yo les diga, sino lo que la palabra nos va a ir diciendo. Y van a ver que hay unas palabritas marcadas en el anterior. ¿Qué palabra está? Se lo saqué a propósito. ¿Qué palabra estaba marcada en el anterior? Creo, muy bien, muy bien. Había otra más. Se movía, muy bien, se movía. Estas dos palabras vamos a tener en cuenta y vamos a analizar esas palabras que hablan acerca del Espíritu Santo. En estos versículos en particular, nos habla acerca de una persona, Bezalel, que el Espíritu de Dios iba a venir sobre esa persona para darle
sabiduría, inteligencia, ciencia, arte, para inventar y para trabajar. Esto dice en la palabra de Dios qué pasó en ese momento puntual. A ver, los que son lectores de la palabra. Justo en ese momento hacía falta alguien que haga el becerro de oro, ¿se acuerdan? Opa, opa. A ver, voy de vuelta. ¿Hacía falta alguien que haga el becerro de oro? No, tenemos opiniones divididas. ¿Qué tenía que hacer Bezalel? A ver si nos acordamos. Bezalel tenía que construir el templo, el tabernáculo, y tenía que hacer todos los adornos del arca del pacto, tenía que hacer una cantidad de cosas, y todas eran trabajos muy finos en oro, en plata, en metales, en madera. Tenía que hacer engarces de piedras preciosas, todo un trabajo. Ahora, si esto lo decimos hoy en día, en un taller, con todas las herramientas, con los tornos, con una fundición, con una forja, con todo eso sería algo relativamente fácil. Pero ahora si te digo que él estaba en el desierto, en una carpa, con los elementos muy rudimentarios, era otra cosa. Ahí no hacía falta el torno, hacía falta el Espíritu de Dios para que haga algo extraordinario con elementos rudimentarios. Y el Señor trabaja de esa manera. Cuando se manifiesta el Espíritu de Dios, no es para agarrar lo extraordinario y hacerlo brillar, sino para agarrar lo que no es y transformarlo en lo que es. Ese es el Espíritu de Dios. Y acá se mostraba muy claro en Bezalel, una persona que no tenía conocimientos, pero que Dios le dio sabiduría, inteligencia, arte para inventar y para trabajar. Y hay dos palabras que están juntas ahí que a veces no las junta, por lo menos yo no las junto mucho. Pero arte y trabajar son dos palabras que a veces están medio separadas, ¿no? La gente que está en el arte como que la vemos un poco más bohemia, la inspiración que le da, toda la creatividad. A mí me ha tocado conocer personas de una agencia de publicidad y la verdad que los creativos lo que menos parecían eran trabajadores, eso se lo puedo asegurar. Y su lugar de trabajo había un metegol, videojuegos, y otras cosas más. Entonces uno pensaría que la verdad no es trabajo eso, pero la creatividad también es un trabajo. Y el arte acá era un trabajo. Había que hacer algo que fuera agradable, ofrendarle al Señor algo lindo. Y acá es la convocatoria de Dios a cada uno de nosotros. El arte pasa por la creatividad de lo que Dios nos da. Y hay hermanos que a través del arte pueden llegar a dar un mensaje y pueden bendecir a través del arte. Entonces toda la plenitud de lo que nos rodea puede ser usado para bendecir al Señor. Bueno, en este caso, Bezalel tuvo todas estas capacidades que le dio el Espíritu Santo para poder hacer lo que él tenía que hacer. Vamos a otro pasaje. Quiero que sepan que voy salteando porque hay mucho más que habla acerca. Si usted pone Espíritu Santo o Espíritu con mayúscula, ¿no? Espíritu con mayúscula en el buscador, le va a salir una cantidad de veces donde aparece el Espíritu Santo. Yo fui seleccionando algunas para no se haga muy extenso. En este caso, 1 Samuel 11:6, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Hoy se usa mucho una palabra que dice se activa, ¿no? Se activó. En este caso, Saúl se activó. El domingo pasado, ¿se acuerdan que predicó el pastor Abel, invitado? ¿De qué predicó? Mencionó a Saúl, vamos a hacer fácil, lo mencionó a Saúl, hicimos la elección del rey de Temperley, no vamos a volver a hacer elecciones hoy, no vamos a elegir a la reina, podríamos elegir la reina de Temperley, quedó el rey, falta la reina, pero no vamos a hacer, pero sí él mencionó en la predicación al rey Saúl. Y el rey Saúl, en este pasaje donde estamos leyendo, se encendió en ira y fue a través del Espíritu de Dios, porque el enemigo estaba atacándolos. Y el pueblo de Dios estaba escondido. Entonces él dijo, no, viene el enemigo a molestar y nosotros nos vamos a esconder. Y ahí agarró los bueyes, ¿se acuerdan el pasaje? Lo partió y lo repartió por todo el territorio. Dijo, vamos a destruir al enemigo en el nombre del Señor, vamos a ir adelante. Y ahí Saúl juntó al ejército y salieron y fueron victoriosos porque Dios le había concedido la victoria, ¿sí? Amén. Bien, entonces en este caso, la palabra clave es que se encendió.
se encendió. Dios hizo que se active en la vida de Saúl una característica que no le era innata, porque Saúl no era una persona hiperactiva. Cuando nosotros leemos para atrás, unos capítulos de atrás, en el libro de Samuel, vamos a encontrar que cuando él lo iban a ungir, él se había escondido. Estaba escondido. Dijo, ¿qué es esto? No, y se escondió. Le agarró el pánico escénico, la timidez o lo que sea, pero él se escondió. Pero en este caso el Señor, el Espíritu Santo vino sobre él. A mí me gusta mucho porque en varios lugares del libro de Samuel lo dice de una forma así como fuerte. Dice, el Espíritu del Señor descendió con poder, así, con fuerza, lo movilizó. El Espíritu de Dios nos moviliza. Y en este caso para una obra que él quería realizar, activar algo que tenía que ocurrir. El siguiente, Jueces 14:6a, porque es la primera parte, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. A un león con las manos y tener nada en su mano. Yo ya un cabrito, digo, va a ser medio difícil. Bueno, Sansón tenía una fuerza fenomenal otorgada por Dios y en varios textos de la historia de Sansón nos habla de que Dios venía sobre él y utilizaba esa fuerza que Dios le había dado para hacer estragos en el enemigo. Y en este mismo texto, si lo quieren leer después en casa, en este mismo texto van a ver que él hizo algo que los padres no aprobaban. Pero nos dice la palabra que Dios había hecho eso porque quería que Sansón se enoje y que haga daño en el enemigo. Hay veces que nosotros no podemos entender por qué Dios hace lo que hace. A todos quizás nos gustaría tener una vida estable, donde tenemos un ingreso, un buen ingreso, donde tenemos salud, donde no nos enfermamos, donde no nos vienen sobresaltos de ningún tipo, donde las cosas funcionan bien, donde nuestra familia está en paz, está en tranquilidad. Eso es lo que nos gustaría a todos, pero no, lamentablemente, no es así. Pasan cosas. Y en la vida de Sansón pasaban cosas, pero eran usadas por Dios para generar que su obra se ejerciera en donde tenía que ser. Y en este caso, bueno, vino esa fuerza fenomenal sobre Sansón y tuvo la capacidad de despedazar a ese león, es decir, vamos a asociarlo esto con una fuerza fuera de lo común, no la fuerza que podemos tener cada uno de nosotros, sino la fuerza, esa capacidad especial que el Espíritu puede dar. Bien. Primera de Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Acá estamos viendo al segundo rey, no se me duerma nadie, el segundo rey de Israel, ungido en este momento. Hay una canción que canta Germán, que seguro si no nos está viendo nos va a ver después, que a mí me encanta, una canción que en su letra dice que Isaí presentó a todos sus hijos delante del profeta que buscaba un rey, y él los miró, pero dijo, traigan a más joven, aunque nadie a él veía como rey. Era un jovencito, un pastorcito. Recién estaba empezando en la adolescencia, era muy joven, nadie lo podía ver como un rey. Sin embargo, Dios veía su corazón. Y yo le voy a decir con la elección de los reyes que el Señor mira el corazón. Esto es lo más importante, que el Señor mira nuestro corazón, no lo que se ve desde afuera, sino lo que solo el Espíritu de Dios puede ver. Y Dios vio en David a ese pastorcito que lo veían como pequeño, Dios estaba viendo un rey. Dios mira cosas que nosotros no vemos. Dios mira cosas que nosotros no vemos. Y Dios pone su Espíritu para que nosotros, cada uno de los que estamos acá, veamos cosas que nadie ve. Nehemías vio, donde todos veían un montón de escombros, Nehemías vio un muro. Donde todos veían escombros, Nehemías vio un muro. Donde veían un pastorcito, Samuel vio un rey. Donde los pescadores decían que no había peces, Jesús vio una gran cantidad de peces. No importa lo que nosotros vemos en nuestra vista humana, lo que importa es lo que Dios quiere hacer. Y Dios te va a poner en tu corazón, en tu mente, cosas que vas a visionar
y que van a ser para bendición porque Dios nos quiere bendecir. Solamente tenemos que abrirle lugar al Espíritu Santo, pero Él te va a hacer ver su bendición en tu vida si vos le das el lugar porque Él te quiere bendecir. Y no es para achicarse, porque Dios tiene bendiciones especiales para su iglesia y es su promesa que Él está con nosotros siempre. Amén. Amén. Segundo Crónicas 24:20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantan los mandamientos de Jehová? No les vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también los abandonará. Bien fuerte esta palabra, era una exhortación. Después, después de este mismo texto, ocurre con Zacarías que él lo matan, ¿sí? Lo matan, porque él declara una palabra de Dios, lo matan. Y este mismo texto aparece Jesús hablándole después reprendiendo a esa cantidad de autoridades religiosas, pero que no seguían a Dios, haciéndoles recordar que sus padres eran los que habían matado a Zacarías. Fue muy fuerte ese texto en la palabra del Señor, hablando acerca de lo que ellos estaban haciendo, de que cuando había una palabra que era dura, no la querían soportar. A nadie le gusta que le digan que está haciendo las cosas mal. A nadie le gusta que le digan: mira, te estás equivocando, mira, tenés que torcer el rumbo porque por donde vas a chocar. A nadie le gusta que le digan que está haciendo las cosas mal. A todos nos encanta que nos digan: qué bien, adelante, con la fuerza del Señor y que la fuerza te acompañe. Pero bueno, la cuestión es que el otro no le gusta a nadie y hay veces hace falta una palabra de exhortación. Y en este caso muy claro, Dios le estaba dando una palabra fuertísima al pueblo, porque ellos habían abandonado a Dios. ¿Qué iba a hacer Dios? ¿Quedarse callado? Tenía que traer una palabra que exhortase y que pudiese poner orden en medio de ese desorden. Es decir, que allí está claramente la palabra marcada, dijo, el Espíritu Santo habla, transmite situaciones y nos exhorta. Salmo 139, este es un salmo hermoso, 139:7, y dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Una capacidad del Espíritu de Dios de estar en todo lugar y de ver todas las cosas. Esa capacidad que el Espíritu Santo tiene, que no nos podemos escapar de su influencia. No hay un lugar donde nos podamos ir. Nos está viendo en todo lugar. Y esto es algo bueno. Esto es algo bueno, porque tenemos la compañía del Señor siempre. Él dijo: voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que el que se sienta solo levante la mano. Sola. ¿Alguien se siente solo? Ahora no lo va a levantar porque nadie se quiere poner. Pero hay veces que uno piensa: estoy solo, estoy sola. Sin ir más lejos, en la palabra nos habla que uno de los profetas más nombrados y usados por Dios más poderosamente, que hasta incluso a Jesús le confundían con ese profeta. ¿Quién era? Elías. Elías en un momento dijo: solo yo he quedado. Él se sentía solo, se sentía abandonado, que había terminado todo. Y el Señor le dijo que tenía muchos otros, miles, que había reservado. A veces nosotros pensamos que estamos solos, pero el Señor está siempre con nosotros, no estamos solos. Hay una iglesia, hay un cuerpo, y si te sentís solo, te sentís mal, necesitas compañía, acordate que somos un cuerpo, acordate que existe un teléfono, acordate que existe un mensajito que nos puedes mandar. Nosotros estamos dispuestos a la hora que sea a hacer una oración a Dios por vos. Nos ha tocado tanto a Alejandro, como a Leo, como a mí, nos ha tocado en más de una oportunidad tener que hacer una oración o ir a algún lugar a visitar, y lo hacemos con mucho gusto. Y oramos y sabemos que el Señor va a estar ahí en ese lugar donde vos estás, va a estar obrando y te va a estar acompañando. ¿Por qué? Porque para eso el Señor nos armó como un cuerpo, para que estemos juntos, para que nos ayudemos, nos acompañemos. Amén. Así que nadie puede decir: estoy solo. Si estás solo, tenés que agarrar el teléfono, llamar, estamos juntos, porque el Señor así lo ha dispuesto. Bien.
No tengo reloj, así que esto hasta que termine, ¿eh? Yo no veo ningún reloj, así que esto va para largo. Isaías capítulo 11, versículo 2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Está hablando acá claramente de Jesús, está hablando del Mesías, Isaías está profetizando aquello que iba a venir adelante, de que todas estas características iban a estar sobre la persona de Jesús. Y es interesante esto de que Jesús conocía todas las cosas. Jesús conocía todas las cosas. Ahora yo me imagino, si yo conociese todas las cosas, ¿cómo sería yo con las personas? Viene a decirme, mirá, ¿sabés que me pasó tal cosa? Y yo le digo, pará que eso verso. Seguía, ¿no? Porque Jesús sabía el pensamiento de los otros. Imagínate si nosotros tuviésemos la capacidad de saber el pensamiento del otro. Cuando nos viene con una cosa que está torcida, ya no terminan de hablar y que ya lo frenan, no, mirá, lo que vos me estás diciendo no es así, ¿no? Es más, vamos a sacarle un poquito de brillo comercial. Imagínate que vos sos vendedor y tenés que vender algo y sabés lo que está pensando el cliente, pero hace ese estrago. Jesús podía saber lo que estaba pasando. Y no era para denigrar, no era para acusar, no era para hacer sentir mal al otro. El Señor tenía esa inteligencia, esa sabiduría, ese poder y ese conocimiento para bendecir. Había personas que se acercaban a Él y que nadie más podía resolver su situación. Pero Jesús tenía la capacidad de llegar al corazón de la persona y decirle lo que estaba pasando. Y algunos de ellos obedecieron a lo que Dios les decía, a Jesús. Y otros, cuando Jesús les tocaba el corazón, la persona decía, esto no es para mí. Y pasa eso, el Señor se revela, el Señor nos dice las cosas. Y nosotros podemos tener esas dos reacciones, porque el Señor nos conoce, sabe lo que nos pasa. Entonces podemos tener la reacción, mira, esto no es para mí, voy a ver qué hago. Y el Señor nos marca algo. Dice, esto es así. Y nosotros, no me gusta, le temo a las consecuencias, no sé cómo lo voy a manejar, entonces lo dejo ahí en stand-by. Y hay otros que ante la palabra del Señor reaccionaron de una manera fuerte y esas personas han sido bendecidas porque Jesús vino a bendecir. Y donde nosotros le abrimos la puerta, el Señor derrama de su bendición. Y en este caso, hablamos acerca de estas características del Espíritu que reposaba sobre Jesús. Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Un texto muy fuerte acerca de esa misión que traía Jesús. Por las dudas, Jehová es el nombre de Dios, en el Antiguo Testamento se usa mucho, y los que vinieron el viernes saben cómo es el nombre en hebreo, hasta las letras, sabemos qué significa, así que no se pierdan, la escuela bíblica está buena, podemos aprender muchas cosas, el profesor es un catedrático, enseña bien, nos da la oportunidad de preguntar, de repreguntar si no entendemos algo, así que es algo que si tuviésemos que ir a algún lugar, ¿cuánto se paga por un curso? ¿Cuánto se paga si tenés que ir a un lugar para hacer un curso de 2 horas? Intensivo y con conocimientos de varios idiomas. ¡Epa! Entonces, nosotros hacemos en forma gratuita, pero ojo, así que no te pierdas los encuentros de enseñanza que tenemos los viernes por mes. Este viernes que viene no, el siguiente vamos a tener la escuela bíblica. En este caso, un texto muy lindo donde Jesús mismo lo vuelve a citar, y habla de esta misma palabra. Hay algo que a mí me llamó la atención. Yo lo he leído esto y he cantado una canción que está hecha sobre la letra. Algunos se deben acordar, ¿no? Que esta misma letra está hecho un coro sobre esto. Y no me he dado cuenta que dice a vendar a los quebrantados de corazón. Lo de vendar no estaba en mi memoria. Y cuando lo estaba leyendo para preparar esta predicación, me llamó mucho la atención.
Me llamó mucho la atención, a vendar. En este caso, el Señor estaba hablando acerca de, o Dios estaba hablando acerca de la obra completa del Espíritu Santo. Nosotros podemos hablarle a una persona acerca de lo importante que es la salvación. Y decirle acerca de lo importante es que Dios mora en su vida. Pero Dios nos manda a vendar el corazón. Nos manda a trabajar a nosotros en el corazón de las personas, porque el Espíritu Santo hace una obra integral. Hay personas que están lastimadas en su ser interior, que tienen el corazón lastimado. Las chicas antes cantaban esto, tengo el corazón con agujeritos. No sería quizá una canción muy del adulto, pero hay personas que tienen el corazón con corazón roto. Hay gente que está dañada y que ha pasado por muchas situaciones. Nosotros no sabemos entre nosotros qué le tocó vivir a cada uno, pero hay algo que sí sabemos, que el Espíritu de Dios vino a sanar, vino a vendar, vino a traer sanidad, vino a traer acompañamiento, viene a publicar la libertad y viene a publicar la apertura de la cárcel. No las cárceles, si no Bukele se va a preocupar, no esas cárceles, pero sí las cárceles espirituales en donde nosotros caemos, cuando nosotros le abrimos al diablo situaciones en nuestra vida donde nos encierra. El diablo con su astucia no inventa nada, el diablo no puede inventar, no tiene la capacidad creadora que tiene Dios, pero el diablo con pocos elementos lo sabe usar muy bien para hacer muchos estragos. Y moviliza a la gente a hacer cosas de las cuales son abrir las puertas al diablo en su ser, para que el diablo entre y haga estragos. Entonces nosotros, a través del Espíritu del Señor, queremos ser libres de estas cosas. Y que el Señor entre en nosotros y todo aquel vestigio que haya quedado, nosotros podamos renunciar a todo lo que no es del Señor en esta mañana. Amén. Y en este caso, el Señor lo había enviado a predicar las buenas nuevas, al ungido que tenía que predicar. Y nosotros sabemos que el Señor nos manda a nosotros. Predicar no es pararse en una tarima y agarrar un micrófono, eso no es solamente predicar, no solamente eso es predicar, sino es contar lo que nos ha pasado. El Señor nos manda a nosotros. Hay personas que viven oprimidas, abatidas, con problemas, y nosotros somos enviados a decirle que hay una buena noticia. Las buenas nuevas son las buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia que podemos dar? Si miramos el noticiero, casi ninguna. Pero sí nosotros podemos publicar la buena noticia, que hay esperanza en Jesús, que Dios está con nosotros, que Jesús ha enviado a su Hijo a limpiar nuestro pecado, nuestro mal, para que nosotros seamos libres. Esa es una excelente noticia que nosotros podemos contar. Bueno, seguimos, porque los que están repasando la Biblia, si estamos en Isaías, nos queda un largo camino. Ezequiel 36:27 dice: y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos, y guarden mis preceptos, y los pongan por obra. ¡Ah, qué lindo esto! El Espíritu Santo, el Espíritu, estaba hablándole a su pueblo que se desviaba, que el pueblo de Dios caminaba sinuosamente, y el Señor les decía esto, que quería poner de su Espíritu en ellos para que anden, para que guarden y pongan por obra. ¿No? 3 verbos bien fuertes tenemos acá, después los vamos a repasar, pero 3 verbos muy fuertes. Y te hago una pregunta: ¿cómo sabés que tenés el Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón? No, es una pregunta retórica, no para responder. Pero ¿cómo sabés que tenés el Espíritu Santo en tu vida? Esta es una buena forma. Te doy este texto como una fórmula para saber si el Espíritu Santo mora en tu vida. Porque dice que andaríamos en sus estatutos, que guardaríamos sus preceptos y los pondríamos por obra. Entonces, más que cualquier otra manifestación que pueda aparecer espontáneamente, te digo, si vos tenés el Espíritu de Dios en tu ser, vas a andar en sus enseñanzas, vas a guardar lo que el Señor dice en su palabra y sobre todo lo vas a poner por obra, porque eso es lo que hace el Espíritu. Así que si vos querés saber si tenés el Espíritu en tu ser, esta es una buena forma de medirlo, de saber si el Señor está habitando en tu ser. Medio fuerte esto, ¿no? Es medio fuerte, pero es una buena forma de nosotros hacer un escaneo, ¿sí? Un escaneo de cómo estamos. Ezequiel 37, no, este es un pasaje extraordinario.
Pasaje extraordinario para estar en contexto, es el valle de los huesos secos. Había un valle lleno de huesos y lo lleva el Espíritu de Dios, Ezequiel, para ahí le dice, empieza a predicarle a los huesos. Y lo hizo. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Y qué pasó en ese momento? Ezequiel empezó a predicar a los huesos secos y a transmitirle esta profecía que venía de parte de Dios, que iban a tener vida. Era un montón de huesos secos, pero Dios les iba a dar vida. Y que empezó a haber un crujido, un movimiento. Los huesos empezaron a unirse cada uno con el suyo. Los huesos que estaban separados y desperdigados se empezaron a juntar. Y después que se juntaron, Dios hizo que suba tejido sobre esa estructura ósea seca. Dios trajo carne. Y después sobre esa carne trajo piel. Y esas personas eran un ejército enorme, pero sin vida. Hasta que llega el momento de la profecía, donde el Señor le dice a Ezequiel que profetice y que mande que venga el Espíritu sobre esas personas. Y esas personas que estaban ahí paradas, ese ejército cuantioso, recibe vida cuando llega sobre ellos el soplo del Espíritu de Dios. Y ahí empiezan a vivir. Nosotros somos así cuando el Espíritu no está en nosotros. Podemos tener hueso, podemos tener carne, podemos tener piel, podemos tener todas las cosas, pero si el Espíritu no está en nosotros, somos un ejército numeroso, pero sin vida. La vida viene de parte del Espíritu de Dios cuando Él mora en nosotros, cuando Él hace su obra en cada uno de nosotros. Así que en ese caso marqué, profetiza y dile. ¿Qué pasó con la profecía de Ezequiel? Ahí la tenemos, en el mismo capítulo tenemos rápido la resolución. Él dijo, a los huesos les dijo, va a venir vida sobre ustedes. Va a venir vida sobre ustedes. ¿Qué pasó? Vino carne, vino tejido, vino piel y vino vida sobre ellos. ¿Se cumplió lo que dijo la profecía? ¿Es verdadera la profecía? Y sí, porque esa profecía se cumplió. ¿Qué pasa si él hubiera dicho todo esto y los huesos seguían ahí quietitos donde estaban y no se movían? Quería decir que la profecía era falsa. ¿Y qué pasa si una profecía no se cumple? Porque hoy en día andan por el mundo muchos profetas. Lo hablamos el otro día con unos hermanos. Andan muchos profetas sueltos. Y dicen tantas cosas. Nos acordamos justo en ese momento cuando hablamos de este tema con Leo, de que a nosotros nos habían dado una profecía que nunca se cumplió. Es más, las personas que supuestamente iban a tener problemas están aquí presentes. Una cosa increíble. Profecía de algo que no se cumplió. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Pues si querés leerlo en Deuteronomio 18, te habla acerca de la profecía que no se cumple y qué es lo que te pasaba con el profeta que decía algo que después no se cumplía. Leo y yo, un día vamos a ir a buscar a alguien por ahí con unas cuantas piedras, con un balde lleno de piedras y vamos a poner en orden las cosas, ¿no? Pero pasa esto, tenemos que tener cuidado acerca de aquellas profecías porque hay personas que no hablan a través del Espíritu, que no son guiados por el Espíritu de Dios y dicen cosas que después no se cumplen. Y esas cosas que no se cumplen, que fue una falsa profecía. Entonces, si no habló Dios, ¿quién habló? Es complicado este tema. Por eso, con mucho cuidado, esto sí hay profecías. Sí hay profecías. Y hay profecías que Dios ha dicho y se han cumplido. Y hay profecías que Dios va a cumplir. Falta poco tiempo para que se cumplan muchas de ellas. Pero Dios ha hablado en muchas ocasiones, se ha dado palabra certera, esa palabra se ha cumplido. Y Dios se glorifica en esa profecía cumplida, porque dijo antes lo que iba a pasar y eso ocurre. Y eso es para gloria de Dios. Bueno, Ezequiel se está haciendo largo, vamos a Zacarías, que dice, entonces respondí y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Bien fuerte, esto lo hemos cantado como canción, lo tenemos quizá en un cuadrito en casa, lo tenemos presente y bueno, recordar siempre esto que no es por nuestra fuerza, no es por nuestro empuje, no es por nuestras ganas, sino porque el Espíritu de Dios es el que obra, es el que hace las cosas. Nosotros nos quedamos atrás y decimos, Señor, haz lo que tenés que hacer y nosotros te obedecemos, nosotros te seguimos, nosotros podemos escuchar esa palabra. Acá el Espíritu habló claramente
y le dijo un mensaje a Zorobabel para que él no se agarre en sus fuerzas o en su capacidad, sino que crea, y ni en su desventaja, sino que crea en el poder del Señor. Mateo, ya estamos en el Nuevo Testamento, vieron que venía rápido esta parte. Mateo 3:11, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y acá una palabra que marqué es el arrepentimiento y el bautismo. Arrepentimiento y bautismo. Yo escuché a una persona que decía esto, que se había bautizado y después entendió lo que era el arrepentimiento. Es decir, hizo un proceso pautado, pero no había llegado a la comprensión de lo que realmente había hecho. Y en esa confesión está la presencia del Señor que nos moviliza, de que nosotros a veces hacemos las cosas no por convicción, sino por presión social, o porque así está estipulado, o porque nos invitan a hacerlo, pero no porque en nosotros esté la convicción. Pero acá, Juan el Bautista, el que hablaba en este texto, decía que él bautizaba para el arrepentimiento. Y antes de que haya una llenura, un poder del Espíritu Santo, tiene que haber arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es dolernos de lo que hicimos, y muchas veces cuando nosotros nos equivocamos, nos duele que nos equivocamos. Nos duele a veces más el orgullo que el haber hecho algo que no teníamos que hacer. Pero después de dolernos de eso, hay una condición en el arrepentimiento que es no volver a hacerlo. Es no volver a hacerlo. O poner toda nuestra energía en no volver a cometer el mismo error. Y en este caso, Juan venía con ese bautismo de arrepentimiento, pero venía otro bautismo que era superior, que no era solamente por arrepentirse, sino también porque Dios traía algo nuevo, algo poderoso, algo especial para la iglesia en ese momento. Juan 14:26, pero el consejero, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y recordará todo lo que les dije. Justo antes de la lectura que hizo Hilda, ¿no? Enseñará y recordará. Enseñará y recordará. Hay veces que nosotros no tenemos presente todo lo que está en la Biblia, ni todas las circunstancias, pero el Señor nos trae a la mente en el momento justo y nos hace recordar una palabra que va a bendecirnos a nosotros o a otras personas. Y ahí está la dinámica del Espíritu Santo que nos hace recordar aquello que Jesús dijo, aquello que está en la palabra, viene a nuestra mente porque el Señor nos quiere hablar. Y damos gracias a Dios porque hay veces que nosotros nos sentimos como desprotegidos frente a determinadas circunstancias. ¿Cuándo nos pasa eso? Y a veces, por ejemplo, un caso clásico es cuando queremos hablar a una persona, darle testimonio de Jesús a una persona que no lo conoce. Queremos contar a un amigo, un familiar, una persona que hemos conocido, y queremos hablar acerca de Jesús. Y en ese momento que nos pasa, y puede ser que nosotros tenemos en la cabeza algún texto bíblico y no nos viene en ese momento. Pero el Señor en ese momento, a través de su Espíritu Santo, nos ilumina, nos trae esa palabra. Y esa palabra que el Espíritu Santo a veces trae, nosotros no entendemos por qué lo decimos, pero el Espíritu le está hablando al corazón a la persona. Y el Señor le dice algo que nosotros jamás podríamos haber sabido, pero el Señor le habla. Y a mí me ha pasado esto, de que yo me planteo a mí mismo en mi mente, me digo, ¿por qué le estoy diciendo esto a esta persona? Me lo planteo, porque digo, ¿por qué se me ocurrió decir eso? No le digo cualquier locura, sino un texto de la palabra. Pero ¿por qué se me ocurre decirle eso? Dice, me vino eso y yo en ese momento tengo que entregarme a decir, si el Espíritu está en mí y si Dios quiere hablarle a esta persona, el Espíritu sabe por qué yo estoy diciendo este texto. Y me ha pasado en varias de esas oportunidades que la persona esa palabra la quebrantó. Y el Señor le habló a través de esa palabra. Y si yo hubiera seguido quizás las leyes espirituales, hubiera dicho los 4 textos, ahí no entraba. Pero el Señor puso esa palabra y esa palabra tocó a esa persona. Entonces nosotros sabemos que el Señor mismo, Jesús mismo decía que nos enseñará y nos recordará aquellas palabras que nosotros tenemos que decir. Juan 16:8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién le va a decir a una persona, vos sos pecadora, vos hiciste las cosas mal, vos necesitas de Jesús?
Nosotros lo podemos decir, pero el que llega hasta el interior de la persona y le hace sentir que realmente necesita un Salvador es el Espíritu Santo. Y nosotros confiamos en eso, que Él es el que convence, Él es el que nos hace entender a nosotros nuestra necesidad del Señor. Y ya casi terminamos. Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos días pasaron? ¿Y cuántos días se fue después de la resurrección? 40. Quiere decir que nos quedan 10 días, ¿no? Si hago mal las cuentas, ¿no? 50 menos 40. 10 días de espera. 10 días de espera. El Señor dijo que esperen. En 1 Corintios 15:6 nos dice que había más de 500 personas presentes en el momento que Jesús asciende. ¡Qué momento! Yo hubiera querido ser la 501. ¡Qué momento extraordinario de ser que Jesús viene, lo ves sus manos marcadas por los clavos, la corona de espina, alguna marca habrá dejado, y con una sonrisa dice, voy a volver por ustedes, muchachos. Qué lindo debe ser eso. Es una experiencia que quisiera vivir. Que Él nos diga que viene y escucharlo de su boca. Sabemos que va a venir. Creemos por la palabra, no tenemos duda. Pero escucharlo a Él decir, voy a venir a buscarte, debe ser algo extraordinario. Y esas 500 o más de 500 personas que estaban ahí, según Corintios, 1 Corintios, Dios les dijo que esperen la llegada del Espíritu Santo. ¿Cuántos eran en el aposento alto? ¿Cuántas personas estaban reunidas cuando se derrama el Espíritu Santo? Muy bien, Mónica. 120 personas estaban ahí reunidas, estaban orando en ese momento cuando llega el bautismo del Espíritu Santo. A mí los números de 500 a 120 me parece una gran diferencia. Hay una gran diferencia de las personas que vieron todo y de las personas que después efectivamente estaban unánimes, juntas, en un solo espíritu, orando al Señor. Muchos son los llamados. Muchos son los llamados. Muchas personas llamadas. Y todos están, pero pocos escogidos. Tal cual. Y de todos esos 500, 120 obedecieron esa orden directa de Jesús, que le estaba diciendo que se queden en ese lugar, que estén juntos, que Él iba a enviar su Espíritu Santo. Un momento especial para nosotros, ya estoy hablando de la semana pasada, ya esto lo tendríamos que hablar la semana pasada. Pero yo me sumo a las hermanas que cantaron hoy la canción, y yo también me sumo a la canción que cantaron las hermanas acerca de la venida del Espíritu Santo y del Pentecostés. Y decimos que el Señor estaba hablando en ese momento acerca de la importancia de que esperen que ese bautismo iba a llegar dentro de no muchos días y recibieron la bendición del Señor. Y en Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hace un tiempo tuvimos la visita del pastor Claudio Acevedo, que es nuestro supervisor regional, y había hablado hasta lo último de la tierra, había dado una forma de entenderlo que yo la verdad no lo había visto así anteriormente, me pareció creativa. No se lo voy a decir porque si así lo pueden ver en el video, van a YouTube y lo pueden ver en el canal, está el video, pero sí era creativo decir lo último de la tierra. Uno piensa en distancia y a veces el último de la tierra está muy cercano a nosotros, pero son las personas que nosotros jamás hubiéramos pensado que pudieran ser evangelizadas. Y en este caso, la orden de Jesús era en todo lugar poder contar acerca de lo que Él estaba haciendo. Este día 20 de junio es un día especial porque es el Día Mundial del Refugiado y del Desplazado. ¿Quiénes son estos? Los refugiados. No es Desamparados, el club de San Juan, no es ese. Es refugiados y desplazados. Tiene que ver con las personas que por cuestiones políticas, por cuestiones de persecución religiosa, por cuestiones de riesgo de vida, han tenido que abandonar sus hogares y no pueden volver. Hay una película famosa que es de un hombre que se va de su país a otro y queda en medio de la aduana cuando su país desaparece, ¿no? No me puedo acordar el nombre ahora de la...
la terminal. Y el hombre se queda en un limbo, no podía ni entrar ni salir, quedó ahí y en la terminal se armó su hogar y se aquerenció, diría el gaucho, y se quedó ahí. Bueno, en este caso hay personas que no por una película y no en un lugar tan lindo. Hay personas que han sido desplazadas o a sí mismos se han desplazado, han tenido que abandonar sus hogares y esto está ocurriendo mucho. Lo que voy a decir políticamente es incorrecto, pero yo lo veo de esta manera y quiero que lo entendamos en forma global. Muchos países europeos han expoliado el continente africano, sacándole las riquezas, haciendo minas de extracción de minerales, sacándole las riquezas de todo tipo y haciendo sus negocios y las colonias que tenían en África. Cuando los expoliaron y les dejaron vacío y se llenaron de riqueza, cosa que también hicieron en nuestro querido continente, y ese dinero se gastó en guerras y un montón de cosas que no tienen sentido hablar, esa gente, que eran los que habitaban ahí, se quedaron con líderes políticos que son golpistas, que lo único que les interesa es su propio negocio, que han generado una dependencia de las personas hacia ellos, y muchos de ellos están en un estado de fundamentalismo. El ISIS ha ocupado muchos de esos o varios de esos gobiernos, y al que no comulga con ellos, lo matan directamente, es vida o muerte. Hay una persecución hacia los niños, hacen cualquier cosa, asesinan, no tienen ningún temor de nada, y nadie los controla, nadie los frena, nadie los domina. ¿Y qué hacen esas personas que no tienen otro lugar donde ir? Yo te digo, ponete en el lugar de una persona que vive en un país africano, que tiene un gobierno que entran en las casas y saquean, matan, violan, hacen cualquier cosa con la gente. ¿Vos te quedarías ahí con tu familia? Yo no me quedaría ni loco ahí. Y me dice, mirá, si entras a caminar, llegás. Y bueno, yo cruzo el desierto si hace falta, pero yo de ahí me voy, yo no me quedo. Entonces esas personas han sido obligadas a desplazarse. Y llegan hasta un mar. Y en ese mar, que ustedes saben el nombre, hacen una balsa como pueden para tratar de cruzar, porque en Europa saben que tienen refugio. Y del otro lado no los quieren recibir. No, quédate allá. Quédate allá en el lugar donde nosotros te sacamos toda la riqueza, volvete allá y arreglate como pueda, pero no venga acá porque acá está en nuestro lugar, estamos cómodos así nos gusta a nosotros. ¿Qué problema, no? Es un problema. Perdón que lo que estoy diciendo es políticamente incorrecto, pero es una forma de ver toda esta situación. Entonces esa gente arriesga la vida y se sube a una balsa que no saben ni cómo van a poder cruzar ese mar. Se suben a esa balsa a veces con bebés, con niños embarazados, suben y dicen, quedarme allá me voy a morir. Y bueno, me tiro el lance a ver si encuentro una mejor vida. Y muchos de esos, lamentablemente, cuando dicen en el Apocalipsis que los mares devolverán a sus muertos, la cantidad de gente que va a salir de ese mar. Es una situación muy incómoda. Entonces, este día es importante, el 20 de junio, porque se va a estar orando por los refugiados, por los desplazados, por los perseguidos. Si querés información, hay un pastor que lo conocemos, una excelente persona, se llama Daniel Bianchi y tiene un ministerio que se llama Conexión Oriental. Y este ministerio, ¿saben lo que hacen? Capacitan a las personas que quieren ir a servir y durante sus vacaciones se pagan el pasaje y van a uno de estos campamentos humanitarios donde se los ayuda, se los contiene a estas personas que están en el limbo, que no pueden ni ir ni volver. Van y le dan alimento, le dan ropa y le comparten el Evangelio. Esto lo está haciendo, entre muchos otros, Conexión Oriental, el pastor Daniel Bianchi. Tengámoslo presente, yo no digo que no sé si te vas a acordar todo lo que te estoy diciendo, igual lo podés ver en YouTube, pero sí lo importante es tener presente la oración. En nuestra oración nosotros estamos calentitos en casa, tenemos comida, tenemos ropa, tenemos nuestras necesidades cubiertas, pero hay gente que la está pasando muy mal, tengámoslo presente en oración. Amén. Esto es lo último de la tierra, quizás para muchos de nosotros hay un lugar donde no estaríamos. Pero que el Señor bendiga y aquellas personas que Dios le pone en el corazón este sentir misionero, de querer ir, porque cantamos un coro que decía, quiero ir, orar y contribuir. Que tengan el deseo de ir, de orar, de contribuir. Por lo pronto, lo más fácil que tenemos para hacer es poder orar
por aquellas personas que están pasando esta situación. Bueno, este último texto nos va a remitir al domingo pasado, porque los chicos cantaron esto y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lo cantaban los chicos, como la canción el domingo pasado. Y me han hecho esta pregunta: ¿cómo es esto de ser llenos? ¿No? ¿Cómo es esto de la llenura del Espíritu Santo? Me dijo un hermano y me dejó pensando. El que me hizo esta pregunta se va a acordar. Me dejó pensando, ¿por qué se pide la llenura del Espíritu Santo? Y la pregunta que para hacernos entre nosotros, ¿de quién es la responsabilidad de que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo? ¿Es algo unidireccional de Dios o es algo en lo cual nosotros tenemos participación? De los dos. Dios participa, nosotros participamos. Ser llenos, acá decía que hablaban lo que el Espíritu les decía. Había una conexión de Dios. Las personas que estaban allí se entregaron a la voluntad de Dios, hicieron lo que Dios les dijo, estaban en unidad de espíritu orando. Estaban pidiendo lo mismo, estaban entregados al Señor y Dios hizo ese obrar precioso. No es unidireccional. Nosotros podemos estar de acá a 10 años orando para que el Señor nos llene de su Espíritu Santo y si nosotros no hacemos nuestra parte, y quedó ahí, termina siendo una expresión de deseos. Pero el Señor quiere que nosotros seamos llenos y nos invita a nosotros que nos acerquemos a Él. Hechos 6:3. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes se encarguemos de este trabajo. Acá está todo muy lindo hablar en lengua, está todo muy lindo la manifestación, pero había que trabajar. Y acá se nota lo de las obras, de poner por obra lo que si yo recibo, si yo estoy con el Espíritu Santo, si el Señor me llena, yo tengo que trabajar, tengo que hacer algo. No me va a llenar el Señor de su Espíritu Santo para que yo me quede tranquilo y cómodo en el banco. El Señor, cuando nos llena de su Espíritu Santo, es porque quiere que hagamos algo con eso. Dios tiene una intención. A veces no es que vengamos a hacer trabajo material en la iglesia, podría ser, o que vayamos a hablar a las personas, podría ser, pero no es lo único. El Espíritu Santo tiene diversidad de cosas para darnos para hacer. El tema es si nosotros estamos dispuestos, porque si somos llenos del Señor, tenemos que tener esa disponibilidad de poder trabajar. Y acá en Romanos, de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Un texto hermoso, que sí hemos de pedir como conviene, y a veces creo que a todos nos ha pasado en algún momento que no sabemos bien qué pedirle al Señor. Hay situaciones que uno no sabe bien qué pedirle al Señor. Que uno no llega a comprender qué es lo que Dios quiere hacer, pero nosotros sabemos que el Espíritu está intercediendo por nosotros, tenemos esa tranquilidad. Si yo tuviese que pedirle a Dios con mis palabras, escúchenme esto, si yo tuviera que pedirle al Señor con mis palabras, con mi castellano, español, con mis palabras, armarle una oración de pedido y que lo que Dios me va a dar dependa de lo que yo estoy escribiendo o diciendo, estoy perdido. Porque si depende de lo que yo puedo transmitirle al Señor y con todas las falencias que tiene la comunicación humana, estoy perdido. Porque hay cosas que no voy a contemplar. Yo, por ejemplo, me pregunto, que una vez lo escuché y me encantó, ¿qué pasaba cuando Jesús se para en la resurrección de Lázaro? Llega con toda la gente que lo acompañaba, María y Marta, Lázaro había muerto hacía ya más de 3 días, se para frente al sepulcro. Jesús, que tiene la autoridad de hacer todas las cosas. Y dice, Jesús solamente decía, te resucito. ¿Saldría Lázaro? Claro que sí, muy bien, saldría Lázaro. Y saldrían todos los demás que están en el cementerio. ¿No? Era específico. Él no le estaba diciendo a todos que salgan. Le estaba diciendo a Lázaro. Lázaro le dijo. Lázaro, ven fuera. A ti te digo. Bueno, específico.
A una persona, no a todo el cementerio, a uno. A ese uno el Señor resucitó. Específico, claro, contundente. Si yo tuviese que depender de que mi oración sea así de clara, de contundente, de específica, y en mi oración contemplar todo el contexto de lo que estoy pidiendo, yo me sentiría perdido. Pero como sé que la Biblia me dice que el Espíritu intercede por nosotros, tengo la plena tranquilidad que si yo pido como conviene, no lo sé, no tengo idea, pero el Espíritu intercede. El Espíritu es aquel que va a transmitir eso, aquel que va a llevar ese pedido, aquel que interpreta lo que me pasa. Porque hay veces que estamos con una congoja, con un problema, con una situación, no sabemos ni cómo orar. Pero el Espíritu de Dios conoce lo que nos pasa y transmite esa oración y el Señor nos bendice porque el Espíritu Santo está en el medio, mediando en esa situación e intercediendo por nosotros. Y nos da no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y eso es importantísimo, porque si no nosotros pediríamos cada cosa, ¿no? Porque hay cristianos que trabajan con el Señor como si fuera la lámpara de Aladino. Ahora dame esto, dame lo otro, y tienen la lista del supermercado. Mira, Señor, te traje la lista de todo esto. Mira, necesito esto. Y el Señor no trabaja así. El Señor nos da lo que nosotros necesitamos en el momento que lo necesitamos. Bien. 1 Corintios 12, 4 al 6 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y acá llegamos a un obrar fantástico del Espíritu de Dios, que son los dones. Diversidad de dones. Está el don de cocinar, por ejemplo. No, ese no va. Ese no va. Algunos lo tienen, pero no sería uno de estos dones, ¿no? Hay muchos dones que el Señor ha dado a la iglesia y están allí contenidos en este capítulo 12 del primer libro de Corintios, y lo pueden leer tranquilo en casa, la cantidad de dones que el Señor a través del Espíritu da a la iglesia. Y esos dones son para bendecirnos. Si el Señor dice que Él da sus dones a la iglesia, ¿están los dones en la iglesia? Hay un 60% que lo cree y un 40% que está. Pero los dones están. Los dones del Espíritu Santo están para la iglesia, porque Dios a la iglesia no la va a dejar sueltita y sola. Los dones están y se van a manifestar en el momento que Dios lo considere necesario, y ante una necesidad puntual el Señor hace que esos dones manifiesten. Así que estamos tranquilos de que el Señor ha dado diversidad de dones. Ha dado diversidad de ministerios. ¿Qué significa ministrar? Trabajar, servir. Entonces nosotros decimos, vemos ministerio de trabajo, por ejemplo, ¿no? Justo tengo que nombrar eso. Ministerio de trabajo. Y en el ministerio de trabajo uno que ve a los ministros del gobierno, uno los ve que salen y dicen, como lo vemos a Leo a veces cuando estamos llegando al templo, que Leo está limpiando las hojas de la vereda. Eso es ministrar. Lo vemos así a los ministros de... Yo, 52 años, nunca vi eso. Nunca. Yo ampliaría, no los ministros, sino varias líneas para abajo, no se lo ve trabajar nunca. Pero ministro no vemos trabajando, pero ministrar es servir. Quizás trabajan de otra manera, el servicio viene por otro lado, no lo vamos a desmerecer. Pero trabajan de otra manera y sirven de otra manera. Pero hay diversidad de ministerios, hay diversidad de formas de servir y de bendecir. Jesús mostró la forma. ¿Qué hizo Jesús para mostrar hasta qué punto uno tiene que ser humilde en servir a los demás? Lavando los pies de sus discípulos. Ajá. Y ahí se te cantan los anillos. Hay que lavar los pies de los discípulos. Entonces yo les conté alguna vez de un pastor brasilero que se llama Paranaguá de apellido, prolífero en su escritura, tiene varios libros. Y este pastor dice, su cargo es ayudante de lavapiés. Ayudante de lavapiés. Es decir, que él ni siquiera es lavapiés oficial, es ayudante. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar con esa humildad también, ser ayudantes de aquel que ha lavado los pies de sus discípulos. Nosotros le ayudamos. Y en esa humildad tenemos que estar. Entonces, ¿cómo le lavas los pies a tus hermanos? Ahora que hace frío, ¿quién va a querer que le laven los pies? Mira, si el agua está bien calentita por ahí, pero en este momento nadie quisiera que le laven los pies. En este momento. Si alguno quiere, levante la mano y traemos una palangana. Pero el lavar los pies es el preocuparse hasta en ese mínimo detalle por el otro. Tener la humildad
de poder servir al otro. Hay una canción que dice, una vida entregada por Dios, por Él, es una vida llena de gozo. Hasta que aprendas a amar, jamás servirás. No dice que sos un inútil, dice jamás vas a servir, sino primero hay que amar. Para servir hay que amar. Uno no sirve a quienes no ama, uno sirve a los que aman. Las amas de casa llegan, hoy como es el Día del Padre, sobre todo, y por eso me están mirando el reloj, como es el Día del Padre, seguramente hay algún tipo de festejo preparado y algunas amas de casa han preparado, otros han comprado, tienen algo en vista tienen, ¿no? Hay algunos que me miran que parecen van a salir corriendo a la fábrica de pasta, no importa, siempre se puede pedir empanada por teléfono, pero la cuestión es que muchas veces vemos, y para mí el ejemplo de servicio en este caso son las amas de casa, porque se desviven por hacer las cosas, por ayudar, y muchas de ellas además trabajan afuera, es decir, que llegan de su trabajo y además trabajan en la casa. Este es como el ejemplo de Jesús que dice del esclavo que lo manda a trabajar en la viña y después no le dice, bueno, sentate, descansa, le dice, no, vení, haceme la comida y prepara todo y después come vos. Bueno, a veces pasa con las amas de casa. Es el Día del Padre, pero hoy voy a hablar de las madres. Está bien, ¿no? Bueno, las madres que agarran, que la sudan la camiseta y después la lavan, la tienden y la guardan. Bueno, entonces, gracias a Dios por esas personas que tienen ese deseo de servir. Todos hemos sido llamados a servir. Dios nos llama a todos a servirnos los unos a los otros, a ayudarnos los unos a los otros, a preocuparnos los unos por los otros. Gálatas 5, 22, 23. Más el fruto del Espíritu es amor. Esto teníamos que decir de memoria, ¿no? Lo apagamos y lo decimos todo de memoria. No, bueno. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todas estas son lícitas. Estas se pueden hacer y bienvenido que nosotros tengamos el Espíritu Santo porque esos son los frutos. Si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, estas cosas tienen que estar en nosotros. Por ejemplo, salís a la avenida y estás lleno de autos y vas a tardar mucho más en llegar al lugar donde vas y ahí te inunda el gozo. El amor. Te inunda. Pasa el colectivo un día de lluvia y te baldea el cuerpo. Y ahí te sale el amor. Lo amás al colectivo. Decís que sigas bien tu recorrido. Que no pinches la rueda ni nada de eso, ¿no? La templanza. Viene alguno en el tránsito, empieza a tocar bocina y te grita cosas y ahí a vos te nace un aleluya del corazón. Y decís, la mansedumbre del Señor. Bueno, todas estas cosas tienen que estar en nosotros y aunque parece jocoso, pero hay que estar ahí, en ese momento y en ese lugar y hay que manifestar esto que viene de parte del Espíritu de Dios en nosotros, porque si yo digo que soy el Señor y su Espíritu vive en mí, estas cosas tendrían que verse, ¿no? Estas cosas no hay ley, así que libremente las podemos ejercitar. Resumen. Esta es la parte que además le gusta a todos. Resumiendo, hemos visto, yo les dije, que íbamos a ver durante la Biblia, que generalmente yo no es mi modalidad de predicación, pero quería que lo veamos a través de la Biblia, el Espíritu Santo, y no usamos todos los textos que hablan del Espíritu Santo, una selección. Pero si vos querés hacer algo lindo y seguir lo que yo hice también, es poner Espíritu Santo o Espíritu con mayúscula y mirá todas las referencias, es impresionante. El Señor te va a dar una bendición enorme porque vas a ver historias que conoces y que no conoces y vas a ver salmos que te van a llamar la atención. Es bueno, pero es para aprovechar los recursos que tenemos. Antes, si querías hacer eso, tenías que empezar a pasar hoja, a buscar dónde está. Y lo hemos hecho más de una vez, hay que buscar y uno tiene que ojear. Ahora que está la facilidad de poder hacerlo a través de una aplicación, ni hablar. Pero en resumen, nosotros vimos varias ideas fuerza dentro de lo que es los textos que estuvimos manejando. Estas son todas las palabras que vimos en los textos que estuvimos mencionando.
Crea y se mueve, sabiduría, inteligencia, ciencia, arte, inventar, trabajar, enciende, da fuerzas, unge, habla, siempre presente, consejo, poder, conocimiento, temor de Dios, envía a predicar, vendar, publicar, liberar, andar, guardar y poner por obra sus estatutos, profetizar, arrepentimiento, enseñanza y recordar, convencer, poder, testigo, hablar en lengua, trabajo, intercede, dones, ministerios y fruto. Y hay más, y hay más, hay muchas más. Pero estas son las ideas fuerzas de lo que hemos visto, de lo que es el obrar del Espíritu Santo. ¿Sí? El obrar del Espíritu. Pero siempre que hay una lectura a conciencia de la palabra, también encontramos que a veces nosotros y la palabra caminamos por carriles distintos. En general, no digo ninguno de los que están acá. En general. La iglesia a veces camina por un carril distinto, que es el que camina la palabra. No estamos en el centro de la voluntad del Señor, sino que a veces somos sinuosos como el pueblo de Dios. Y hay un resumen blue, que no es el que tiene, es un resumen blue, de qué es lo que nosotros le damos más preponderancia cuando se habla acerca del Espíritu Santo. Están todas estas que habíamos mencionado antes, pero aparecen otras que parece que el Espíritu Santo es hablar en lenguas, es estar encendidos, es el poder, los dones y profetizar. Y ahí se terminó. Y la iglesia pentecostal, teniendo una riqueza enorme, y yo ojo que en todas esas palabras no usé todo, hay mucho más, la riqueza enorme de lo que es la dimensión del Espíritu Santo, lo acotamos acá. Y creemos que tener el Espíritu Santo es hablar en lenguas, es estar encendidos, es tener poder, o manifestar dones, o profetizar. Simplemente por decantamiento de lo que leímos. ¿Les parece que utilizar solo estas palabras de arriba es la obra del Espíritu Santo? Se queda cortísimo, se queda cortísimo. Y se queda corto, ¿por qué? Porque nosotros estamos hablando del Espíritu de Dios. Si pusiéramos 4 o 5 palabras lo que el Espíritu de Dios hace, ¿dónde está esa dimensión especial que tiene el Espíritu de Dios sobre nosotros? No sería así. Y hay mucho más de lo que el Señor puede hacer y que puede obrar en nosotros, porque el Espíritu de Dios se mueve con poder. Se mueve con poder. El Espíritu Santo crea, y el Espíritu Santo hace nuevas las cosas, renueva, restaura, hace cantidad de operaciones, hace cantidad de obras en medio nuestro y tiene el poder para cambiar lo que nadie más puede cambiar ni puede tocar. Entonces empezamos hablando de la tercera persona del singular, Él, ¿no? Tercera persona del singular. Permitime tacharle estas dos, y para nosotros el Espíritu Santo es una persona singular. Es esa persona singular que quiere habitar en nosotros, que quiere trabajar en nuestro corazón, que quiere transformar nuestra vida, que quiere llenar nuestra alma con su presencia, pero a la que solamente nosotros tenemos la autoridad de darle el lugar. Te invito a que te pongas de pie. Ya vemos que el Espíritu Santo no es un pronombre, es el nombre. Es el nombre de Dios que es poderoso. Y ese nombre poderoso de Dios es una cuestión vital para nosotros. Es una cuestión vital. Nosotros podríamos orar y pedirle al Señor que Él esté obrando en nuestra vida. Y podríamos orar así horas. Pero el Espíritu Santo obra donde hay una puerta abierta. Si no hay una puerta abierta, no hay lugar para orar. Pero en esta mañana de Día del Padre, agradecemos a nuestro Padre Celestial porque Él nos ha dado su Espíritu. Porque Cristo se fue, ascendió a su lugar de privilegio, al lugar que merecía por haber hecho lo que tenía que hacer. Por haber cumplido todas las cosas y por haber ganado la salvación, vencer la muerte, vencer el pecado. Pero Él dijo que no íbamos a estar solos, sino que enviaba su Espíritu Santo sobre nosotros. Ese Espíritu está aquí. Y nosotros tenemos la libertad, la capacidad de darle el espacio para que Él obre en nosotros. Y en esta mañana la invitación es
a que así como esos 120 que estaban allí, de los 500, solo había 120 que estaban reunidos, le dieron lugar al Espíritu de Dios. ¿Y cómo estaban? Unánimes y juntos. Y ahí el Espíritu Santo obró. Nosotros, si estamos unánimes, pidiendo al Señor que Él obre en nosotros, estamos juntos pidiéndole al Señor que Él obre en nosotros, el Espíritu de Dios se va a manifestar en nuestra vida. Invito a que oremos juntos y le pidamos a Dios, no la lista, el resumen blue de las cosas que por ahí son llamativas para nosotros el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo se muestre en nosotros no solo por un hablar en lenguas, no solo por una manifestación temporal, no solo por algo de un momento, sino que se muestre a lo largo de nuestra vida, donde nosotros obramos de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana porque podemos estar en tu casa. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, que no es la tercera persona de la Trinidad, es primera persona, porque es Dios mismo. Te damos gracias por tu Espíritu que tú has enviado, Señor, en medio nuestro. Te damos gracias porque habita en nuestro corazón. Te damos gracias, Dios, porque tiene poder y autoridad y porque se mueve en forma creativa, haciendo lo que nadie más puede hacer. En esta hora, Señor, te pido que tu Espíritu Santo esté mirando el corazón de cada uno de los que aquí estamos, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo esté chequeando nuestra vida y nuestro corazón. Dios eterno, hay una oración por allí que se hace en lo profundo del ser. Pero en esta mañana hay personas que están necesitadas de ti, Señor, que te buscan con anhelo, que necesitan, Señor, de tu presencia. Y dice en tu palabra, Señor, que al que viene a ti, tú no le echas fuera. Por el contrario, recibe, Señor, aquel que te busca de corazón. En esta mañana, Señor, tú has puesto en este lugar tu palabra para nosotros, para que la podamos compartir, para que la podamos leer, para que la podamos entender, Señor. Y queremos que tú estés trabajando en nosotros, que tú estés cambiando nuestros modelos mentales, nuestra concepción personal, nuestros prejuicios. Estés quitando, Señor, aquello que es una limitante para el obrar de tu Espíritu Santo. Y queremos, Señor, darle plena libertad a tu Espíritu para que obre en nosotros. Señor eterno, muchas veces decimos que los niños son el futuro de la iglesia, pero los niños son el presente de la iglesia. Señor, así como muchos niños han sido llenos de tu Espíritu Santo, Señor, queremos ver a nuestros niños que sean llenos de tu poder, de tu gracia, de tu Espíritu Santo. Señor, queremos ver a los jóvenes de la iglesia llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos ver a los adultos de la iglesia llenos de tu Espíritu Santo. Queremos ver a nuestros ancianos llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Y que tú estés obrando, Señor, en las vidas, a través del testimonio, a través de las obras, se pueda ver, Señor, esa llenura de tu Espíritu Santo, porque donde tu Espíritu Santo está presente, transforma esa realidad. Tu Espíritu Santo, Señor, entra en nuestra vida para transformar nuestro ser, para hacerlo a la imagen de Cristo. Y queremos, Señor, que tú estés entrando en cada corazón, en toda tu dimensión. El Espíritu Santo es el que quita los vicios. El Espíritu Santo es el que quita ataduras. Tu Espíritu Santo, Señor, es el que saca toda perversidad del corazón. Tu Espíritu Santo es el que nos libera de traumas del pasado. Tu Espíritu Santo es el que quita, Señor, situaciones dolorosas del pasado que nos afectan en el presente. Tu Espíritu Santo, Señor, es el que quita la tristeza, el que quita la queja, la congoja. Tu Espíritu Santo es el que nos llena de paz, de alegría, de esperanza, Señor. Y queremos que tú puedas obrar en cada uno de nosotros para gloria de tu nombre, Señor. Dios eterno, tu Espíritu, Dios Santo, sea sobre nosotros, bendiciendo nuestra vida, nuestro corazón, y el fruto, Señor, pueda verse en nuestro ser. Lo pedimos, Señor, y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.